Muy buenas tardes. Les habla Enrique Posada Restrepo, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Hoy vamos a tener nuestro martes de la SAI en forma virtual. Vamos a hablar de la contingencia ambiental en el Valle de Aburrá, de sus causas y soluciones. Esto que les voy a presentar tiene que ver con el manejo de la información disponible en las redes del CIATA, que es la entidad que controla los temas de medir el medio ambiente y la geografía y la meteorología de la región. Hablando de región, tenemos que entender que estamos en el Valle de Aburrá, que se caracteriza por tener un río en el centro rodeado por dos crestas de montañas, como podemos ver en la fotografía. También podemos ver la mancha blanca que se extiende a lo largo del valle, la mancha poblada. Este valle lo caracterizamos por las geografías de sus montañas. En la diapositiva que tenemos acá podemos ver las elevaciones que tienen las montañas con respecto al río, que es la línea punteada. Naturalmente que el río va bajando, empieza en 2000 metros más o menos y baja al final del valle a unos 1200 metros, y las montañas que lo rodean están con una altura cercana a los 3000 metros en su parte más alta y son parecidas en altura. Entre estas dos cadenas de montañas hay distancias que lo llamamos el ancho del valle. La línea verde muestra la distancia que hay entre las crestas, que es más pequeña al principio, luego se amplía hasta unos 20 kilómetros, luego va disminuyendo y finalmente se vuelve a estrechar. Estas crestas son la parte donde el valle es más ancho, pero naturalmente que vamos bajando hacia el río y el valle en su zona plana se va volviendo más estrecho. Ahí podemos ver los anchos a 100 metros, a 50 metros, a 200 metros. Con todo esto uno es capaz de entender el volumen que hay para dispersar los contaminantes en el valle. Hablando de dispersión, hay un fenómeno que se produce en este tipo de situaciones geográficas, que es la inversión térmica. La temperatura del aire en ciertas capas de la atmósfera, en vez de disminuir con la altura, como es lo que es de esperar, aumenta. La línea punteada en estos gráficos es lo que se llama el gradiente adiabático. Es la forma en que se comportaría la temperatura del aire si las masas de aire se desplazaran por la atmósfera sin perder calor, sin transferir calor. Como se puede ver, el aire rebajaría de temperatura con la altura de esta manera. Las líneas rojas muestran el comportamiento que se produce, que puede estar el aire más frío que la forma diabática o más caliente. Tenemos dos dibujos donde se ve más frío a la izquierda, más caliente a la derecha. El gradiente de temperatura va entonces a depender de estas distribuciones en la altura. Y hay veces que sucede que el aire, en vez de disminuir de temperatura con la altura, va a aumentar, como se puede ver en el dibujito de la derecha, donde el aire está más o menos constante subiendo en temperatura y de pronto empieza a aumentar y vuelve a disminuir. En esa zona donde el aire aumenta de temperatura, el aire que está por debajo es más frío. Y como es más frío, no tiene tendencia a subir, porque el aire sube cuando está caliente. Cuando el aire de abajo está más frío que el aire de arriba, entonces se va a estancar el aire de abajo. Y esto se llama estancamiento o inversión térmica. Y nos da una altura menos grande para dispersar los contaminantes. Entonces ahí es donde se producen fenómenos complejos, porque los contaminantes no tienen casi espacio para dispersarse. ¿Cuándo suceden estas cosas? En las noches el suelo se enfría por radiación y el aire también. Entonces esto produce unas posibilidades de que la humedad esté en forma de pequeñas gotas, y eso se llaman las nieblas. Y también este fenómeno ocurre en las mañanas frías sobre los valles donde la circulación del aire es escasa, como es el caso nuestro, en las cuencas cercanas a las laderas de las montañas, también en las noches frías, y este aire frío de las laderas desplaza el aire caliente que hay en la cuenca y se llena la cuenca de aire frío, produciéndose este fenómeno de la inversión de temperatura.
Cuando hay calentamiento de las masas de aire, este fenómeno ya desaparece. Pero hay veces que se presentan condiciones meteorológicas de largo plazo donde puede ser muy persistente esta situación. Y esto sucede en ciertas épocas también en el Valle de Aburrá. Hay estudios que muestran cuál es la altura que hay de dispersión para poder mover los contaminantes. Esta altura depende de la estabilidad atmosférica y hay tablas que nos permiten entender eso. Las alturas de dispersión van a depender de las condiciones, pueden ser tan bajitas como 200 metros, pero pueden ser tantas como 1 kilómetro. Cuando son altas, la dispersión es muy buena. Cuando son bajas, la dispersión es mala. Y eso depende, como les estaba explicando, de las condiciones de la atmósfera, depende de ese gradiente de temperaturas que tienen que ver con la transferencia de calor, tiene que ver con la humedad, tiene que ver con el movimiento de los aires. Es un fenómeno relativamente complejo. Yo he preparado un modelito de comportamiento del volumen del Valle de Aburrá disponible para dispersión según la altura de esta capa de mezcla, de esta capa donde el aire queda atrapado. Entonces, cuando tenemos en la tabla que les estoy mostrando, la altura de mezcla la tengo entre 500 metros y 75 metros. 500 metros sería bastante favorable. O sea, habría una capa de aire muy grande para dispersar los contaminantes. Por lo tanto, en esa misma tabla yo calculo el volumen en kilómetros cúbicos que tendrían los contaminantes para dispersarse. Mientras más alto sea este volumen, más pequeña va a ser la concentración de contaminantes. Entonces se puede ver que a 500 metros son muchos kilómetros cúbicos disponibles para la dispersión. Pero cuando me bajo a 350 metros empieza a rebajar ese volumen y cuando me bajo a 200 metros todavía más y así bajando hasta que si tengo 75 metros realmente tengo un volumen de 9.000 kilómetros cúbicos en el Valle de Aburrá en vez de los 137.000 kilómetros cúbicos que tendría disponibles cuando el aire tiene una capa de 500 metros de altura. Entonces esto influencia en las concentraciones de contaminantes. Una misma masa de contaminante, si la disperso sobre 500 metros de altura o sobre 75 metros de altura, dan concentraciones muy distintas. En la última parte de la tabla he calculado, partiendo de un valor típico que se espera en nuestro medio de una altura de 350 metros, ¿qué ocurre cuando las alturas son 200, 100 y 75? Pues la concentración del contaminante se aumenta en un 50% o en un 80%, casi en un 90%. Entonces, cuando hay inversiones térmicas muy severas, donde la capa de dispersión de la contaminación es muy baja, la contaminación puede aumentar significativamente y lo contrario puede ocurrir cuando tenemos una capa muy buena de dispersión, como se ve en la parte izquierda, donde la contaminación puede bajar un 70%. Entonces, todo esto yo lo he graficado llamando la curvita impacto esperado de las inversiones en las concentraciones ambientales. Entonces ahí se ve, en esa grafiquita se ve, según la altura de la capa de mezcla, se ve qué tanto aumenta o qué tanto disminuye la contaminación. Entonces, a bajas alturas de capa de mezcla la contaminación aumenta mucho y a bajas disminuye bastante con las mismas fuentes contaminantes. Entonces, todo esto nos lleva a que ocurran episodios de contaminación. Entonces, en la forma normal de comportarse en la atmósfera, en las noches va a haber una cierta inversión, pero a veces esta inversión puede ser persistente, o sea, mantenerse durante mucho tiempo. Y ahí lo que se produce se llama un episodio de contaminación. Estos episodios de contaminación se pueden complicar todavía más si yo tengo entradas de masas de aire al Valle de Aburrá que vengan de otras partes, que ya vengan contaminadas. Entonces, si yo sumo al impacto propio de unas inversiones persistentes, el hecho de que pueden venir masas de aire relativamente contaminadas, se producen fenómenos complejos y esto sucede en la ciudad, especialmente entre febrero y marzo. Debido a eso, que ya se sabe desde hace años, se viene estudiando este fenómeno por parte de las autoridades ambientales y del CIATA, pues se han elaborado unos protocolos que se llaman el POECA, que es el Plan Operativo para manejar estas situaciones complejas del medio ambiente. Este POECA tiene una serie de
herramientas para trabajar y poder manejar bien la situación. Primero, hay un muy buen conocimiento de las variables por medio de un monitoreo. Se aplican entonces con estos conocimientos unas herramientas para pronosticar cómo es el aire, cómo es la inversión, cuáles van a ser los problemas y se hacen medidas de protección, tanto a nivel de los vehículos, lo que nosotros llamamos el pico y placa extendido, y también a nivel industrial se hacen medidas de restricción, dependiendo de la severidad de la situación. Se tiene un sistema de comunicaciones con la gente, explicándole por varios métodos estas cosas y explicándoles que debe tomar medidas de precaución. Se trata de que haya un comportamiento para reducir los niveles de la contaminación y también se ve si es efectivo lo que se está haciendo. Para poder aplicar todo esto hay que tener unos niveles de control. Estos niveles de control aparecen en una tablita que se llaman los niveles de alerta y hay niveles de alerta verde, que es que está muy bien todo, amarillo, que es aceptable, pero hay que poner más cuidadito. Naranjado es prevención, hay que hacer acciones. Rojo ya es, hay que hacer acciones fuertes. Y morado es una situación de emergencia. Entonces ahí están los contaminantes principales, que son el material particulado fino, que se llama el PM2.5, el material particulado un poco más grueso, que es el PM10. Está el ozono, que es un agente oxidante, que tiene que ver mucho con cambios en los materiales orgánicos de la atmósfera. Está el anhídrido sulfuroso, que lo producen las fuentes de azufre, los óxidos de nitrógeno, que se produce por las fuentes de combustión mayormente, lo mismo que el monóxido de carbono. Todos ellos tienen su límite que se vigila. Entonces, de acuerdo a que se estén dando esos límites o no, aparecen los niveles de prevención. En este momento, nuestra región sufre más que todo por temas de material particulado. Y desde hace años se viene trabajando esto por medio de este plan de trabajo. Ustedes pueden ver los logros que se van obteniendo. Si ustedes ven ahí los gráficos, se dan cuenta que desde 2014 hasta 2018 han aumentado los momentos verdes y han disminuido los momentos rojos, que son los momentos de dificultades. O sea que el plan que está haciendo la autoridad va funcionando. Y también toda la gente está haciendo esfuerzos por disminuir las emisiones. Ahorita más adelante veremos qué es lo que está pasando. Y la contaminación ha pasado en el 2014 del orden de 33, que se subió en el 2016 a 35, pero ahora estamos en el orden de 23 en el 18 y en este momento estamos en el orden de 20. Entonces ahora hablemos un poquito de cómo se trabajan estas cuestiones. Primero, tenemos una red de estaciones. Esta red de estaciones son los punticos azules que aparecen en este mapa del Valle de Aburrá. Estas estaciones están distribuidas a lo largo del valle, empezando por el norte hacia Barbosa y terminando hacia Caldas. Y hay una abundancia de estaciones, naturalmente, en la zona más poblada, que es la ciudad de Medellín. Estas estaciones están estratégicamente situadas, se sitúan en puntos donde la gente no las robe, no las dañe, donde estén protegidas, donde las puedan atender. Y estas estaciones están controladas automáticamente con un sistema de registro y de medición que permite saber los valores horarios, los valores diarios, los valores mensuales. Y todo eso ustedes lo pueden mirar en la página del CIAT, allí lo pueden ver en detalle. Son muchos los datos que se recolectan a través del tiempo. Yo me he tomado el trabajo de mirar los datos desde el 2015. Son casi 5 años de datos que he estudiado. Y en estos 5 años de datos, yo he estudiado, he hecho una tabla comparativa de todas las estaciones que aparecían en la figura anterior. Las estaciones van desde la zona norte hasta la zona sur. Ahí está la geografía en esta tabla donde se ve la latitud y la longitud. Latitud quiere decir norte-sur, longitud quiere decir oriente-occidente. Y está el promedio de cada una de las estaciones. Las estaciones, en promedio de todas ellas, en esta época histórica, desde 2015 hasta la actualidad, tuvieron un promedio de 27 microgramos por metro cúbico. Y aparece la desviación estándar de estos datos, que le da a uno una pista de qué tanto varían los datos. Un parámetro importante que les quiero anotar es cómo ha ido disminuyendo la contaminación en cada estación. Eso lo podemos ver en la tabla, en la columna que se llama cambios anuales en miligramos por metro cúbico por año. Podrán apreciar ustedes que en promedio las estaciones han rebajado 4.3 miligramos por metro cúbico por año. No crean que es una baja pequeña, una baja muy importante, porque
Eso quiere decir un gran esfuerzo de la ciudad para controlar la contaminación. Y tenemos que luchar todavía más por bajarla, pero ya se ha hecho un esfuerzo muy significativo. En la parte derecha de la tabla van a ver ustedes la gran cantidad de datos que se toman. Estos datos que yo les voy a presentar a continuación corresponden a 400.000 o 500.000 mediciones. Y ahí están cada una de las estaciones y cuántas mediciones se han hecho en ellas. Podrán notar ustedes que hay un grupo de estaciones que llevan más de 30.000 mediciones, se han medido durante todos estos años, y hay un grupo de estaciones que tienen del orden de 15.000 mediciones, son estaciones que han medido recientemente, digamos en los últimos 2 años. Entonces, yo he preparado con todos esos datos que ustedes acaban de ver en la tabla, un gráfico donde está día tras día y hora tras hora la medición. Son todos los punticos que ven ustedes para todas las estaciones que tienen todos los años de medición, que son 6 o 8 estaciones que ahí están listadas. Y podrán ver ustedes en el centro de ese gráfico una línea blanca. Una línea blanca. Esos son los promedios diarios de todas las estaciones. ¿Por qué es importante el promedio diario? Porque las normas ambientales se refieren no al dato instantáneo, sino al promedio diario. El promedio diario luego se lleva a un promedio anual. La norma de promedio diario es 37 y la norma de promedio anual es 25 microgramos por metro cúbico. Ahí hay una línea amarillita que va bajando que muestra el promedio instantáneo. Pueden ver ustedes que el promedio instantáneo empezó en valores del orden de 36 y en este momento está en valores del orden de 20. Eso es lo que muestra esa bajada que les había dicho a ustedes de 4 microgramos por metro cúbico por año, y se refleja entonces en que la ciudad ha ido disminuyendo la contaminación. Ahora les quiero llamar la atención a unos picos que allí se presentan. Noten un pico hacia el comienzo, noten otro pico después, otro pico. Hay 5 grandes picos ahí. Estos picos se producen en los meses de febrero a marzo. Y hay unos picos menores que se producen en octubre, pero los picos significativos se producen de febrero a marzo. Y ahí es donde vienen los episodios de contaminación. Noten que las líneas blancas que reflejan los promedios diarios igualmente están también teniendo sus picos. Y estas líneas blancas van disminuyendo, pero aparecen los picos periódicamente. Estos datos yo los he condensado en la gráfica siguiente, mirando los promedios ya 24 horas y los promedios diarios y los promedios instantáneos de estos datos. No todas las estaciones como en el gráfico anterior, sino que he puesto nada más el promedio. Entonces pueden ver ustedes ahí, la línea negra son las medias diarias y las líneas grises son las medias horarias. Obviamente el promedio diario es menor que el promedio horario, lógicamente, porque el día compensa los momentos de más con los momentos de menos concentración. Ahí pueden ver ustedes cómo se ven los episodios. Miren claramente el primer episodio, las contaminaciones promedio diaria suben hasta el orden de 70. El segundo episodio suben hasta el orden de 90. El tercer episodio se controló mucho más, subieron del orden de 60. El cuarto episodio subieron del orden de 60 y el quinto también del orden de 60. Y los episodios que estamos teniendo ahora están subiendo del orden de 70 u 80. Porque este episodio que estamos subiendo ahora está un poco más severo que los anteriores, parecido al episodio que se presentó en el 2016 o en el 2015. Entonces, ven ustedes ahí también una línea verde. Esa línea verde es el promedio anual. Como pueden ver, ya estamos por debajo en promedio de la ciudad del límite anual exigido, que es del orden de 25 microgramos por metro cúbico. Y la línea roja que ven ahí es el ajuste de todos los datos en el tiempo. Es el dato que les había comentado que está bajando de 36 al orden de 20. Entonces ahí se ven las acciones que está asumiendo la comunidad y las estamos comparando con el límite permisible, que es el límite verde para las concentraciones anuales. Ahora, vale la pena estudiar la contaminación hora tras hora, porque las cosas están sucediendo en el día de manera variable. Esto se puede ver claramente en el gráfico que les estoy mostrando acá,
donde está la contaminación por material particulado según las horas del día, tanto para los momentos de episodio, que son las líneas de arriba, como para los momentos normales, que son las líneas punteaditas de abajo. Entonces se pueden ver que en los episodios es mayor la contaminación. También se puede ver que la contaminación es mayor en las horas de la mañana, hacia las 8 de la mañana. Y ella va rebajando y hacia las, no sé, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde hay el menor valor. Y vuelve a aumentar hacia las horas de la noche. Entonces uno se debe preguntar, bueno, ¿y por qué son estas variaciones horarias? Ustedes pueden ver en el gráfico que están los puntos de todos los datos y están los promedios, que son los que estoy comentando. Bueno, una primera razón para que haya contaminación en nuestro medio es el tráfico automotor. Se sabe que el tráfico automotor es el responsable del orden del 70 al 80% de la contaminación en nuestra región, en lo que toca que ver con lo que se produce aquí de contaminación, porque debemos entender que hay una contaminación que llega del fondo, que no la producimos nosotros y que es importante. Entonces los vehículos tienen un comportamiento como el que pueden ver ustedes ahí. En la noche, muy poco flujo de vehículos por la madrugada, luego empieza fuerte el flujo de vehículos por las horas tempranas de la mañana, disminuye hacia el mediodía y vuelve a aumentar hacia las 6 de la tarde, 5 de la tarde y vuelve a aumentar y vuelve a disminuir en la noche. Entonces, se presentan dos picos en el comportamiento vehicular. Entonces, dirán ustedes, si los vehículos son los responsables de la contaminación, entonces, ¿por qué no hay sino un pico en la contaminación misma? Vamos a entender un poquito el fenómeno a continuación, entendiendo el clima, entendiendo la meteorología. Primero veamos el viento. El viento también se mide en las estaciones, ahí aparecen los datos, son datos muy variables, pero aparecen los datos promedio, tanto durante las situaciones normales como durante los episodios. ¿Qué se nota en el viento? Se nota que hay una velocidad del viento mayor hacia las 3 de la tarde y hay una velocidad del viento mucho menor hacia las 7, 8 de la mañana. Esto ya va a ser un primer fenómeno que nos va a ayudar a entender el comportamiento, pero no solamente es el viento, también están las otras variables climáticas que vamos a ver a continuación. Pero miren bien cómo es el viento, cómo se comporta. El viento es bajo en nuestra región, es del orden de 1 a 2 metros por segundo, que se considera un viento bajo comparativamente con los lugares del mundo donde hay altos vientos, que son velocidades del orden de 6 metros por segundo. Entonces nuestro valle tiene bajos vientos. Otra variable importante es la temperatura. La temperatura tiene mucho que ver con el trópico, no cambia mucho en el año y también tiene un comportamiento que de cierta manera se parece al del viento. O sea, se producen las mayores temperaturas también en horas de la tarde y las menores temperaturas también en horas de la mañana, parecido a lo que sucede con la velocidad del viento. Entonces también entendamos que esta va a ser otra variable que nos va a influenciar el comportamiento ambiental como el comportamiento del PM2.5, como lo vamos a ver a continuación cuando estudiemos la relación que tienen estas variables con el material particulado. Entonces entendemos bien que la temperatura en nuestro medio tiene valores bajos, el promedio del orden de 18 grados y sube hasta el orden de 27 grados dependiendo de la hora del día. La hora cero naturalmente es las 12 de la noche y la hora 23 es las 11 de la noche. Bueno, ahí tenemos otra variable importantísima que es la radiación solar. La radiación solar, naturalmente que en la noche no hay radiación solar y por eso aparecen los valores de cero. Pero en el día sí hay radiación solar y ella tiene un pico, naturalmente todos lo esperamos en nuestro medio trópico hacia las 12 del día. Esta radiación solar tiene sus oscilaciones, como se pueden ver en el gráfico, por la gran cantidad de punticos que hay, y lo que aparece allí es el promedio, graficado para entender el comportamiento. Entonces podemos ver que no es muy distinto el comportamiento de las radiaciones solares cuando hay episodios o cuando no hay episodios. Igual sucedía con la temperatura, igual sucedía con la velocidad del viento, si bien con la velocidad del viento durante los episodios estas eran un poco mayores. Entonces ahí tenemos pues la radiación solar y hay más variables que tienen que ver con el clima. Otra variable es la humedad relativa. La humedad relativa tiene un comportamiento opuesto a lo que acabamos de ver. En la humedad relativa los
los valores máximos de humedad relativa, o sea, cuando está muy húmedo el ambiente, son por la mañana, hacia las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Y los valores mínimos de humedad relativa son por la tarde, hacia las 2 de la tarde. Entonces, miren y verán que es un comportamiento un poco distinto al comportamiento de la temperatura y de la velocidad del viento. Y ya vamos a ver cómo está relacionada también la humedad con la contaminación. Y vamos a ver que todos estos fenómenos nos ayudan a entender por qué en la tarde, habiendo vehículos automotores en gran cantidad, sin embargo, rebaja la contaminación. Ya lo vamos a entender a través de este comportamiento. Todos ustedes se estarán preguntando por otra variable que es la lluvia, porque todos tenemos la sensación de que la lluvia pues lava la contaminación y disminuye la contaminación. Veamos cómo es la lluvia. Esto se llama la precipitación. Primero que todo es demasiado variable la precipitación, porque hay muchísimos días y muchas horas en que no hay precipitación. Y cuando se presenta precipitación, pueden ser aguaceros muy fuertes o aguaceros débiles. Yo de todas formas he graficado la precipitación como función también de la hora del día. En la parte de arriba están todos los datos y en la parte de abajo están únicamente los datos, digamos, de bajas precipitaciones, que son los más abundantes. Entonces lo que vemos nosotros es que hay un pico de precipitación hacia la tarde y también en la madrugada. Y hay baja precipitación desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Entonces eso también nos ayuda a correlacionar con el comportamiento del material particulado, como vamos a verlo en las siguientes gráficas. Yo he preparado con todos los datos unas correlaciones entre las variables ambientales y o sea, el PM2.5 y las variables climáticas. La primera que les quiero mostrar es lo que tiene que ver con la velocidad del viento. Ahí están muchísimos puntos graficados, PM2.5 contra velocidad del viento, tanto en los momentos de episodio, que son los punticos negros, como en los momentos normales, que son los punticos amarillos. Y aparecen dos líneas de correlación lineales, o sea, que nos muestran el comportamiento. Aparece una línea alta, que es la de los episodios, y aparecen unas líneas bajas, que son las de las condiciones normales. Menos contaminación durante las condiciones normales. ¿Qué se aprecia? Que la contaminación baja con la velocidad del viento y puede bajar significativamente. El bajón que sufre es del orden de 5 microgramos por metro cúbico por cada metro por segundo. Entonces ya van ustedes a empezar a entender qué pasa en la tarde con la velocidad del viento. Es mayor, va a contribuir a que baje la contaminación. Ahora miremos la temperatura. Tiene un comportamiento bastante semejante. Está también graficada para episodios o para situaciones normales. Y de nuevo vemos que al aumentar la temperatura baja la contaminación. Eso lo muestran las líneas de ajuste para episodios y la línea de ajuste para situaciones normales. Y el bajón también es importante. O sea, por cada grado centígrado baja del orden de 1 microgramo por metro cúbico la contaminación. O sea que si la temperatura aumenta 1 grado centígrado, eso contribuye a que rebaje la contaminación del orden de 1 microgramo por metro cúbico por cada grado centígrado. Ahora, debemos entender que eso es apenas un ajuste. Son muchos los puntos reales que no están en ese ajuste y que dependen de muchas otras cosas. Pero el ajuste nos da la tendencia. Entonces vemos que en la tarde que sube la temperatura, pues también va a rebajar la contaminación. Y también vamos a ver un fenómeno parecido en la gráfica siguiente con la humedad relativa. En el caso de la humedad relativa, habíamos visto que la humedad relativa bajaba por la tarde. ¿Y qué pasa con la humedad relativa y la contaminación? Lo vemos en este gráfico. Mientras más alta sea la humedad relativa, mayor es la contaminación. Entonces, en las horas de la mañana, donde la humedad relativa es baja, tiende a subir la contaminación. Y en las horas de la tarde, donde la humedad relativa es baja, tiende a disminuir la contaminación. Y el impacto también es importante. Es un impacto del orden de 0.20 microgramos por metro cúbico por cada cambio porcentual de la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa, ella varía más o menos entre un 20% y un 90% cuando está bastante húmeda la atmósfera. Entonces ahí podemos ver que la influencia puede ser bastante significativa cuando miramos la humedad relativa y nos ayuda también a entender lo que pasa en la tarde. Finalmente, miremos la precipitación, la radiación solar, que también es clarísimo el impacto. La radiación solar
también al aumentar la radiación solar, que eso ocurre en el día, rebaja la contaminación. Y las mayores radiaciones solares ocurren del mediodía en adelante. Y ahí también vemos el efecto positivo de la radiación solar sobre el PM2.5 aplicándose a la contaminación en horas de la tarde. En el término de la radiación solar, la influencia es del orden de 0.015 micrón por metro cúbico por cada cambio en un vatio por metro cuadrado en la radiación solar. Estas radiaciones solares pueden ser tan altas como 1300, 1400 vatios por metro cuadrado. En promedio llegan hasta 1200 vatios por metro cuadrado en nuestra región. Entonces también vemos que la radiación solar está contribuyendo a explicar lo que pasa en las tardes. Finalmente, dentro de este estudio de la meteorología, según los datos del CIATA, miremos también el comportamiento de la precipitación. En estos gráficos vemos, como era de esperar, que a las bajas precipitaciones se acumulan las mayores contaminaciones y que en las altas precipitaciones las contaminaciones son menores. Entonces hay un efecto también favorable de la precipitación. Al aumentar la precipitación disminuye la contaminación. Si bien la precipitación casi siempre está en cero, de todas formas cuando haya lluvia nos va a ayudar en este sentido. Y nos va a ayudar más que todo en horas de la tarde, porque ya vimos en el gráfico de precipitación que la precipitación más alta se ocurre en horas de la tarde. Entonces otro fenómeno no tan significativo como el anterior, pero que también influencia. Y las influencias son del orden de 1 microgramo por metro cúbico por cada milímetro por hora de precipitación. Entonces son fenómenos importantes. Ahora, al mirar todo esto, entonces miremos el Valle de Aburrá, a ver cómo se comporta. Como Valle de Aburrá, aquí tenemos las estaciones donde se miden las variables atmosféricas. No son todas, son bastantes, pero no en todas se mide la variable de precipitación, de humedad, etcétera, etcétera. Digo todas comparando con las de material particulado, porque hay otras estaciones independientes donde se mide temas de meteorología, pero no se miden temas del medio ambiente. Entonces ahí podemos ver, según la posición en el valle, cuáles son los valores de la humedad relativa, cuáles son los valores de la radiación, de la temperatura, de la velocidad del viento. Ahí podemos ver que las velocidades del viento, según las estaciones, oscilan entre 0.7 en promedio y 2,10 metros por segundo, y así con todas las variables, las humedades, etcétera. Podemos entender un poquito el comportamiento. Ahora, para que ustedes lo entiendan mejor, se los voy a mostrar graficado. Y voy a utilizar como gráfico, como valor del gráfico, la latitud, que es la posición norte-sur del valle. En el primer gráfico de todos, que es el verdecito, pueden ver que la contaminación disminuye en la dirección hacia el norte y aumenta hacia el sur, lo cual tiene su sentido si entendemos que los vientos van desde el norte hacia el sur y la acumulación va viajando con el viento, la contaminación. Vemos que la velocidad del viento aumenta hacia el norte, que también tiene que ver con lo que acabamos de decir. Vemos también fenómenos semejantes con la radiación solar, fenómenos semejantes con la precipitación y con la temperatura. Todos fenómenos que nos ayudan a entender por qué es mayor la contaminación hacia el sur que hacia el norte en nuestro valle, sabiendo que hay bastantes variaciones en ese sentido. Entonces ya vamos entendiendo un poquito el comportamiento y sabemos ya qué es lo que está pasando. Ahora, para acabar de entender el comportamiento, es bueno entender que parte de la contaminación nuestra no la producimos aquí en el Valle de Aburrá, sino que nos viene en lo que se llama la contaminación de fondo. Para entender el fenómeno de la contaminación de fondo, nosotros hemos hecho mediciones históricamente en el tiempo. Yo he trabajado en varias investigaciones desde el 2010 al 2015 y yo tengo una serie de datos de contaminación de fondo en distintos lugares, San Jerónimo, Jardín, etcétera, que nos muestran que la contaminación de fondo en 24 muestras es del orden de 10 microgramos por metro cúbico. Recordemos que Medellín en la actualidad está en 20 y el fondo ya es del orden de 10. O sea que la mitad de nuestra contaminación viene del fondo. Ese fondo hay veces que es bajito, está del orden de 3 y hay veces que llega hasta 17. Entonces, primera cuestión que entendamos, el fondo. Para entender el fondo cercano a nosotros entendemos una estación que llama la estación de Santa Elena. Esta estación está situada en la parte oriental
en el cerquita, digamos, de la zona del Parque Arví, en la vereda de Santa Elena, y lo primero que les quiero mostrar es cómo varía la contaminación según las horas del día. Observen ustedes en este gráfico que no se presentan las oscilaciones cíclicas que habíamos visto en las estaciones urbanas. Aquí prácticamente durante todo el día es muy parecida la contaminación, pero también se ve que en los episodios aumenta fuertemente la contaminación. O sea, en Santa Elena también hay episodios. Entonces en Santa Elena también hay inversiones térmicas y también hay impacto de la contaminación externa. Y ese impacto no es pequeño allí. Vamos a ver enseguida que es inclusive mayor que el que se produce inclusive en la zona urbana. También para la estación de Santa Elena, el CIAT ha venido tomando datos, no son tan antiguos, de 5 años, tenemos nada más el año 2019, pero ahí se atrapan episodios. En este gráfico, si ustedes miran, hay dos líneas azules verticales, que es el inicio de un episodio de febrero a marzo y la terminación del otro episodio, más o menos. Y se pueden ver que entre esos episodios la contaminación en Santa Elena también es mucho mayor que la que se presenta en los tiempos que siguen, donde ya no hay episodios, sino que son contaminaciones bajitas. La línea negra oscura muestra los promedios. Entonces se ve que los promedios en la zona de episodios están del orden de 30, suben a pronto hasta 35, 40, pero en la época normal la contaminación es del orden de 10, 8, con sus oscilaciones naturalmente. La línea verde allí es el límite permisible anual de 25. Entonces vemos que Santa Elena está bien por debajo del límite permisible anual, pero no durante los episodios. Ahora miremos una comparación entre Santa Elena y la zona urbana. Entonces ahí están todos los datos de Santa Elena, el promedio da 10 y todos los datos de la zona urbana, el promedio da 23 en el 2019. Todos los datos de la parte normal donde no hay episodios en Santa Elena da 7 y en la zona urbana da 20. Y durante los episodios se sube la contaminación en Santa Elena a 19 en promedio y en nuestra zona urbana a 33. Entonces se ve que la relación que hay entre los episodios y la zona normal es del orden de 2,5 veces en Santa Elena y del orden de 1,7 veces en Medellín, zona urbana. Y si comparamos Santa Elena con zona urbana, vemos que la zona urbana es entre 1,8 y 2 veces más contaminada que la zona rural. Naturalmente porque en la zona urbana hay muchas más fuentes de contaminación. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Creo que me atrevo a decir ya, y lo puedo decir con tranquilidad, que los episodios tienen dos orígenes. Unos tienen que ver con fenómenos climáticos locales o regionales que generan inversiones térmicas, que cuando hay episodios son prolongadas. Estas inversiones ocurren diariamente y por eso también la contaminación sube en las horas de la mañana. Pero cuando es prolongada, entonces ya no dura horas del día, sino días. Y esto hace que la concentración aumente a valores del orden de 2,5 a 3 veces las contaminaciones normales, dependiendo de la zona. Y hay otro factor que tiene que ver con cuestiones externas. En este momento se habla de los incendios que hay en todo el país y en Venezuela, y también hay fenómenos de desiertos y de zonas donde hay mucho viento, hay mucho polvo. Lo cierto del caso es que estos fenómenos externos existen y deben ser enfrentados también con políticas no locales, sino nacionales y globales. Entonces yo quiero señalar que esta región no ha sido lenta ni ha sido indiferente a los temas del medio ambiente y que estos esfuerzos hay que continuarlos. Por eso quiero detenerme sobre las cosas que se han hecho para que entendamos. Primero, se ha hecho un mayor énfasis en los sistemas de transporte público eléctrico, se han hecho grandes inversiones en estos sistemas. No lo dudemos, el metro tiene muchos más vagones, se han hecho los metrocables, se han hecho los tranvías y se sigue planeando en ese sentido. Se ha modernizado el sistema de buses de transporte público. Eso lo pueden advertir ustedes en todos los aspectos, en las estaciones y también en el cambio de los vehículos. Se ha modernizado también buena parte de la flota de volquetas y camiones. Estas empresas que trabajan estos sistemas de transporte han estado haciendo un esfuerzo de modernización importante. Y ha habido mejoras en el combustible. Ecopetrol nos está entregando un combustible de muchas mejores características. También se están utilizando en nuestra región ciertos aditivos. Por ejemplo, menciono uno que yo conozco, el catalizador Green Plus,
que disminuyen la contaminación. También hay mejores prácticas de conducción. Las personas están utilizando el Waze, las fotomultas dan educación, la gente ya entiende que tiene que manejar mejor, se han hecho muchas campañas educativas. Solamente falta atender mejor el tema de los trancones, que son la causa mayor de los aumentos de la contaminación en la zona urbana, me parece a mí. Y también hay muchas acciones de parte de las autoridades para crear conciencia. Los vehículos que van llegando nuevos tienen mucha mejor eficiencia, menos contaminación. Hay también acciones empresariales, las empresas están todas continuamente controlando sus emisiones. Hemos hecho una gran cantidad de corredores verdes, se han sembrado muchísimos árboles. Todo esto es importante porque la zona de corredores verdes es menos contaminada. Y hay mejores importantes con las biciclovías y con los circuitos para los peatones, que todos sabemos que la ciudad ha hecho un esfuerzo importante. Entonces, nosotros, termino esta charla con estas palabras. Nosotros en la SAI estamos comprometidos con la innovación y con la sostenibilidad. Por eso estamos diciendo que en este momento somos la SAI 4.0. Nosotros tenemos una comisión ambiental que es un centro de pensamiento sobre temas ambientales. Ya hemos hecho varias publicaciones, vamos a seguirlo haciendo. Este trabajo que les estoy presentando a ustedes y el trabajo que van a presentar mis compañeros de hoy, lo vamos a utilizar para hacer una nueva publicación. Y nosotros consideramos que la ingeniería y la arquitectura pueden aportar notablemente en todos los temas de la sostenibilidad, sobre todo ahora que contamos con estas herramientas tan potentes. Entonces nuestro llamado es al optimismo, a hacer políticas nacionales y a saber que debemos continuar fuertemente con todas estas medidas que estamos tomando. Dicho esto, les agradezco muchísimo su presencia en este martes de... Quiero agradecerle a Enrique Posada la invitación para compartir con ustedes, apreciados amigos de la SAI, este análisis sobre la calidad del aire en la ciudad de Medellín y el desafío que estamos enfrentando. Un desafío bien, la ciudad ha hecho un trabajo juicioso desde 1977-1978, cuando se empezaron a hacer los análisis de calidad del aire en las chimeneas y la ciudad arrancó muy juiciosa a hacer su trabajo y vemos año por año que hemos ido mejorando. No es un invento reciente el mejorar la calidad del aire, es un trabajo muy juicioso que se ha hecho con la industria de hace mucho tiempo. Y un reto muy grande, lo que debemos hacer es la mejora del material particulado que nos siguen arrojando varios medios de transporte y la necesidad y la urgencia de atender esa transición hacia la movilidad eléctrica en el no muy largo plazo. Pero este es otro fenómeno, el que les voy a presentar, bastante más complejo y nos va a ser bastante más difícil de resolver y muy retador. Observen en este conjunto de gráficas el componente que nos evidencia el ingreso del aire en la estación Barbosa. Observen que el 27 de enero la estación Barbosa está en un muy bajo índice, como normalmente ocurre. Las estaciones de Belén Altavista, de Santa Elena y de Barbosa generalmente están muy bajas. Pero miren cómo aumenta el valor de la estación Barbosa y el día más crítico, que es el 17 de marzo, en que tenemos todas las estaciones en rojo, miren que es como si toda la masa de aire que entra por Barbosa luego se expande en todo el Valle de Aburrá y nos lleva a que todas las estaciones quedan en rojo. Miren unos días después, el 22 de marzo, cómo ya tenemos las estaciones en amarillo, pero nuevamente estación Barbosa está baja. Y miren el 23 de marzo, cómo la estación Barbosa vuelve a aumentar y vuelven a aumentar nuevamente todos los indicadores del valle. Este fenómeno obedece a una situación cíclica, estacional, de comienzos de año en el norte de Sudamérica. Esa estación está marcada por los incendios forestales. Este es el satélite móvil, estas imágenes que están viendo abajo. Este es el 8 de enero, todavía con una zona norte de Sudamérica sin incendios forestales, con muy poco efecto de sequedad todavía, pero miren el 5 de marzo, 60 días después, en la situación tan delicada que se da de incendios forestales en la Orinoquía, tanto colombiana como venezolana, en Venezuela y en el norte de Colombia.
prácticamente todas. Esto ha llevado a que la calidad del aire en Bogotá, en Bucaramanga y en Medellín, donde hay medición, se evidencia que estamos en una situación por lo menos de 20 a 30 partes más de partículas PM2.5 en las mediciones que habitualmente hacemos. Si nosotros tenemos normalmente en la ciudad entre 14 y 17, esto nos está llevando a que en la ciudad tengamos entre 37 y 45. La situación es muy grave. Nos está diciendo que el material originado en incendios forestales aporta mucho más de lo que aporta nuestra generación endógena de PM2.5. Esto nos implica unos retos muy distintos a los que veníamos manejando solo con el control de la contaminación endógena, que no podemos dejar de hacer. Pero esto va a implicar otros esfuerzos diferentes y va a implicar que pensemos en una política nacional de calidad del aire. Miren esto mismo, pero ya con los sensores térmicos. Miren lo que era el 5 de enero de 2019, miren lo que era el 17 de febrero de 2020 y miren la situación a comienzos de marzo. La situación de verdad, por efectos de la temporada seca que hemos tenido y fenómenos que todavía no podemos explicar, se intensificaron los incendios, las quemas en Venezuela, en el norte de Antioquia y en el norte del país. Y todo este humo es traído por las corrientes de viento que observen que hacen como una envolvente sobre el norte de Colombia y entran al centro del país. Entran por todo el Orinoco y se encuentran en el centro del país. Y es como si el centro del país actuara como una chimenea. Allí convergen y arman una turbulencia en torno a las ciudades de Bogotá y Medellín. Aquí se ve Medellín muy claramente. Y eso condensa un efecto de venda. Miren el efecto estacional. Miren esta simulación. En la parte inferior ven el contador de número de días. Ahí está arrancando enero. Miren como enero, febrero y marzo tiene muchos incendios forestales que luego desaparecen durante el resto del año. Vuelven a aparecer solo al siguiente año, al comienzo, en la temporada más seca en el norte de Sudamérica. Y eso nos determina un comportamiento. Incendios en marzo 14. Esos incendios que ustedes ven muy intensos en el norte de Antioquia, en el Magdalena, determinaron que esos días siguientes se tuviera un agravamiento muy fuerte en los indicadores de calidad del aire en la ciudad. Continúan esos incendios en toda la costa norte y en la zona y en la masa de aire que se observa contaminada en todo el norte de Colombia y el centro del país y la zona del Magdalena es muy dramático. Miren las chimeneas de los incendios en toda la zona del Orinoco. Esta gráfica es muy elocuente del problema que tenemos que enfrentar. Y miren esta gráfica de vientos obtenida del Windfinder, en donde es como si todos los vientos convergieran en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín tiene que tener un efecto de chimenea para sacar estos vientos, pero miren que cuando predominan los vientos en las zonas oriental y occidental, se limpia la zona sur del valle, pero cuando predominan los vientos que vienen del norte, inmediatamente marcha una masa enorme. Un efecto muy extraño de observar fue una transición que tuvimos de días en el que pasó de que tuviéramos una predominancia de los vientos del norte y se limpió bastante el sur del Valle de Aburrá, como se ve en estas dos gráficas superiores del 20 de marzo. Observen cómo va entrando esa masa de humo nuevamente como corriente dominante desde el norte hacia el sur. Y miren acá exactamente sobre el barrio Santa María en Itagüí, cómo está la masa de aire entrando hacia el sur de la ciudad. Miren, estas otras gráficas del 23 de marzo, en el cual habíamos vuelto a tener una entrada importante de aire por los costados del Valle de Aburrá, que se limpia el valle en la parte sur, y miren cómo en esta parte se tiene la parte norte muy sucia. Miren aquí la parte norte sucia, y esto ya es el día 23 de marzo.
Este fenómeno es muy extraño de observar. Lo puede uno observar cuando está haciéndole seguimiento 24 horas desde un mirador que uno tenga y esté condenado a estar encerrado y lo tenga que estar viendo porque no es común. Pero nos permite ver ese efecto tan impresionante de una enorme nube de humo cubriendo la ciudad y que viene desde la zona norte. Esto es un fenómeno general. Miren, ya estas son dos gráficas anteriores, dos fotografías anteriores. Esto es desde Jericó, llegando a Jericó. Miren cómo es la vista hacia el norte del país, por todo el cañón del Cauca, mirando hacia Ituango, hacia la represa de Ituango, y miren el horizonte despejado, cientos de kilómetros en enero, y miren unas semanas después, desde el mismo lugar, a pocos kilómetros de llegar a Jericó, miren la enorme masa de humo que ya se evidenciaba en el 5 de marzo y que nos muestra el enorme problema que estamos teniendo y que va a ser muy distinto, muy diferente. Esto va a requerir unas acciones muy distintas. Se va a requerir una estrategia nacional, una política nacional de calidad del aire. Va a requerir que montemos estaciones que permitan medir la calidad del aire, no en las ciudades, sino en las grandes corrientes de aire que tenemos en el norte del país, que nos permita monitorear de manera muy juiciosa los incendios forestales y que nos permita hacer, por un lado, tener unas medidas de reacción adecuadas ante la presencia de incendios, pero por otro lado, unas políticas muy juiciosas de prevención, de cambio cultural y de promoción de calidad del aire. Muy importante lo que hemos venido haciendo en la ciudad de Medellín, pero creo que debemos percatarnos de que el aire no es solo un asunto interno de la ciudad de lo que logremos hacer. El aire no tiene fronteras, el aire no tiene ubicación ni tiene alcalde. El aire tiene unas dinámicas mucho más complejas y esas dinámicas nos están obligando a que tengamos unas medidas de gestión de la calidad del aire que superan el ámbito local y el ámbito regional, implican un ámbito nacional, incluso un ámbito supranacional, que nos permita resolver este problema de calidad del aire, que como vemos es mucho mayor que el solo problema endógeno de generación de partículas PM2.5. Si estos fenómenos se volvieran crónicos, tendríamos que empezar a tener ambientes controlados que permitan mantener la salud, sobre todo en poblaciones de alta vulnerabilidad y en lugares donde requerimos de una calidad del aire muy controlada. Tendríamos que empezar a hacer tratamiento de purificación en residencias y hospitales. Eso sí sería una situación muy poco deseable para la ciudad. Entonces, la propuesta que planteamos es que iniciemos, así como hace 40 años empezamos a trabajar tan juiciosamente en la calidad del aire de las chimeneas y luego en la reducción del material contaminado por los automóviles y en todo el ejercicio de mejora de calidad del aire en la ciudad, vamos a tener que empezar desde Medellín y desde nuestros equipos académicos, científicos y técnicos a solicitar que emprendamos una política nacional de calidad del aire que vaya más allá de la simple frontera del área metropolitana. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches para todos. Agradezco en la SAI esta invitación de martes de la SAI virtual, dadas las circunstancias que se viven en la ciudad y en el país. Vamos a hablar en esta noche sobre el papel de la ingeniería ambiental en el futuro de la ciudad de Medellín durante esta década, que infortunadamente empieza de manera muy traumática, cuando las expectativas mostraban un escenario más esperanzador
para el 2020-2030. Haré alusión a mis antecedentes profesionales y laborales en el tema de ingeniería ambiental. Por allá en el lejano 1971 llegaba yo a Boston como ingeniero mecánico de la UPB, recién graduado. Llegué a la Universidad MIT de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Mi proyecto de estudios de posgrado era el tema del viaje a la Luna, el viaje a Marte, y me encontré con la mala noticia de que ya esos proyectos estaban cancelados y que por el momento no había ninguna posibilidad de estudiar el tema de la conquista de Marte, que era lo que yo quería como joven de 22 años en ese momento. Sin embargo, me dijeron de que había unos nuevos campos de ingeniería muy promisorios, especialmente en el tema ecológico y de ingeniería ambiental. En ese momento estaba causando furor un libro titulado Los límites al crecimiento, un libro basado en la investigación informática de un enorme modelo de computador para simular el mundo hacia donde iría en el siglo XXI. Básicamente fue un libro titulado Los límites del crecimiento y centrado en la problemática de qué le pasaría al planeta en sus recursos naturales, en sus niveles de contaminación y en la población humana si continuaba esta última creciendo a un ritmo exponencial. Eso generó pues ese gigantesco programa de cómputo rodado en un computador IBM 370 que mostraba como hecho muy inquietante para el periodo 2025-2030 una eventual catástrofe mundial de disminución de población por agotamiento de los recursos naturales, por el aumento de los niveles de contaminación y por un proceso degenerativo del planeta, especialmente en lo biológico. A partir de ese momento me matriculé pues en la Escuela de la Ingeniería Ambiental futurista e infortunadamente hoy problemas como el cambio climático, que es una manifestación del problema de contaminar la atmósfera con 30.000 millones de toneladas de CO2 anualmente por actividad de origen humano o antropológico, pues estamos al borde de tiempos peores a futuro si no se toma ninguna acción. El propósito de mi conferencia va a ser alrededor de estos puntos. Primero, mirar el fenómeno de la urbanización del planeta, de que cada vez vive más gente en las grandes ciudades. Entonces la pregunta es si van a ser paraísos terrenales o por el contrario van a ser unos verdaderos infiernos con problemas inmanejables en materia de empleo, en materia de calidad del aire de las ciudades, en materia de hacinamiento, de manifestaciones de la violencia. O si por el contrario, si se toman desde ahora medidas adecuadas, por lo menos de atenuación, se podría tener una mejor calidad de vida en las principales ciudades, incluyendo las de nuestro país, para los próximos 5 o 10 años. El segundo tema es cómo la ingeniería puede contribuir a la calidad de vida y el mantenimiento de unas condiciones mínimas de hábitat en las ciudades. Ya el profesor y presidente de la SAI, Enrique Posadas, manifestó en la última reunión de martes de la SAI el problema concreto del deterioro del medio ambiente aéreo en la ciudad de Medellín, mostrando unos datos muy importantes de su estudio exhaustivo sobre las mediciones que se han hecho sobre la calidad del aire en la ciudad de Medellín en los últimos años. Yo me voy a referir de manera más propositiva que a enunciar y explicar el problema a cómo se soluciona con medidas como la renovación urbana, la reforestación de las laderas de la ciudad de Medellín
el papel que puede tener una decisión política y económica, como sería si Medellín, su futuro, está en una ciudad de 3 pisos, el Oriente, el Valle del Aburrá y el río Cauca, o una segunda alternativa sería el crecimiento en densificación y en problemas en el eje norte-sur, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, o si por el contrario va a haber un cambio de eje urbano, ya con las realidades del túnel de Oriente, el túnel de Occidente y finalmente la conexión al mar, que crearía un respiro a la concentración de población y de actividad económica que ha habido en el Valle del Aburrá en los últimos 50 años. También vamos a ver muy concretamente las contribuciones en reinventar vía renovación urbana la ciudad de Medellín por parte de arquitectos, de urbanistas y por supuesto de ingenieros. Espero pues de que con las anotaciones que se siguen de carácter técnico fundamentalmente veamos un futuro posible, más esperanzador para las futuras generaciones de ciudadanos que van a estar ubicados aquí en el Valle del Aburrá y en los 2 valles cercanos, el del río Cauca y el de San Nicolás en el oriente.